palabra hidrógeno hasta aquí, porque no hacía falta. Lo que pasa es que, bueno, pues se me ha escapado. Pero bueno, y que hay algunas algunas de las pantallas que mencionan el hidrógeno, ¿no? Pero yo creo que en el futuro la voy a cambiar, porque hasta aquí no hace falta hablar de hidrógeno, ¿eh? Esto era todo electroquímica, quitando la tabla esta, ¿eh? Donde comparamos los diferentes combustibles que pueden ser utilizados en pila de combustible. No hace falta hablar de hidrógeno para nada. Entonces, es ahora cuando lo que hasta aquí hemos visto lo aplicamos a la reacción del hidrógeno. Entonces, esto es lo que ahora vamos a ver, que es la conversión electroquímica de hidrógeno. Cuando hablamos de la conversión electroquímica de hidrógeno, hablamos de esta reacción, ¿eh? Claro, para nosotros aquí lo fundamental es el hidrógeno, pero no hay que olvidarse de que hay otro reactivo, que es el oxígeno, ¿eh? Es decir, si esta reacción se quisiera llevar a cabo en un planeta como Júpiter, por ejemplo, cuya atmósfera es de hidrógeno, pues igual allí se estaría hablando de la reacción electroquímica, o sea, la conversión electroquímica del oxígeno, porque el hidrógeno está en el ambiente. Total, o sea, cuando se habla de conversión electroquímica de hidrógeno, realmente es de hidrógeno y de oxígeno, es esta reacción la que se está llevando a cabo, ¿no? Es la reacción de la pila de combustible, ¿vale? Entonces, en esta tabla, en esta figura, se ve un poco, es un resumen que se muestra en muchos sitios sobre todo lo que involucra el hidrógeno. Y está bastante bien ver de un golpe todo lo que el hidrógeno pues, puede hacer o puede servir en las aplicaciones de transporte, en las aplicaciones industriales, y luego cómo se va a generar, ¿no? El hidrógeno, pues todas las energías que hay, el gas natural, la energía nuclear, las energías renovables, todas ellas pueden pasar a formar hidrógeno a través, por ejemplo, de un electrolizador. En el caso del gas natural, pues sería a través de un proceso de reformado. Pero en todas las otras energías que se transforman en electricidad, por eso decíamos antes que bueno, pues la energía renovable, la electricidad es una parte esencial del aprovechamiento de las energías renovables y del hidrógeno, pues se pasa por un dispositivo que se llama electrolizador y se genera el hidrógeno. El hidrógeno hay que almacenarlo y luego distribuirlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues es un diagrama que se debe a un investigador americano, a Pivovar. Pues se pretende, por ejemplo, utilizar la infraestructura del gas natural modificada, porque el hidrógeno, pues ya sabemos que tiene una serie de propiedades distintas del gas natural, entre otras cosas es reactivo con el acero, y entonces hay que modificar esa infraestructura, pero en principio se puede partir de ella para distribuirlo y luego para utilizarlo, por ejemplo, en transporte, directamente en el vehículo de hidrógeno, que lo vamos a ver. Estos vehículos ya funcionan y existen y son comerciales. Se puede fabricar combustibles sintéticos. Antes se ha hablado de esto. En la presentación alguien comentó la producción de combustible sintético en una planta. Sí. También se puede utilizar hidrógeno para mezclarlo con gasolina, con biomasa, y se hace una mejora de ese combustible. Y luego, pues, otra parte muy esencial del hidrógeno es que también es un producto químico que se puede utilizar en diferentes industrias químicas, por ejemplo, también para el refinado de metales o para la fabricación de amoníaco, ¿no? Entonces, pues el hidrógeno pues, tiene bastante interés, ¿no? La pila de combustible, que es lo que estamos aquí viendo, pues es un dispositivo que habría que localizar en esta flechita de aquí. O sea que es una parte
muy particular de lo que es la utilización del hidrógeno. ¿Eh? Eh, claro, esto pues aquí además de coches se pueden poner aviones, se pueden poner barcos, se pueden poner edificios, todo sitio donde se pueda requerir la electricidad, pues puede ir la pila de combustible. Vale, seguramente estos datos pues se habrán dado anteriormente en el curso, pero solamente pues para comparar las características del hidrógeno con otros combustibles. Entonces, el hidrógeno pues, se puede tener de diferentes formas, que son estas que se dan aquí. Estos son a presión, a 20 megapascales, es decir, 200 bares, por ejemplo. ¿eh? A 30 megapascales, o sea, esto es presurizado, estas formas a diferentes presiones. ¿eh? También puede estar en forma de líquido, lo que pasa es que hay que irse a 20 grados Kelvin, es decir, a una temperatura muy baja. Por tanto, pues hay que gastar una cantidad de energía del propio hidrógeno importante en esto, pero hay aplicaciones donde tiene interés. ¿eh? O también se puede almacenar en forma de un compuesto, de un hidruro, ¿no? Entonces, cada una de estas formas pues tiene unas densidades de energía distintas. Esto se mide en kilovatios hora por kilogramo de hidrógeno. ¿eh? Entonces, si toda la energía de la reacción química del hidrógeno la pudiéramos convertir en kilovatios hora, pues serían 33,3 lo que obtenemos por cada kilogramo de hidrógeno. En cambio, el hidruro metálico, aquí se ha metido también el peso del compuesto este, y por eso la densidad de energía es mucho menor, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a lo que es la energía por unidad de volumen, por litro, eh, el valor es mucho más pequeño, ¿no? A excepción del hidruro metálico, donde es bastante alto, ¿no? Esto es muy pequeño comparado, por ejemplo, con gas natural, donde tenemos que las densidades de energía por unidad de peso de gas natural son menores. El hidrógeno tiene más energía. Sin embargo, por unidad de volumen, pues el hidrógeno pues está bastante mal, ¿no? Y ya si comparamos con otros combustibles, pues los datos son todavía más distantes, en cuanto a la densidad de almacenamiento de energía por unidad de volumen. Entonces, el hidrógeno pues, tiene ese inconveniente como combustible, que es su baja densidad de energía por unidad de volumen, ¿no? ¿Eh? Vale, entonces ya todo lo que habíamos visto antes de termodinámica, o la, pues ahora aquí un poco lo vemos relacionado con la reacción del hidrógeno. La reacción del hidrógeno, estos son los parámetros termodinámicos. Como decíamos, el delta de H, todo el calor que está, toda la energía que está involucrada en la reacción, se puede medir según, el agua la consideramos en forma líquida o en forma gaseosa, lo que se llama el high heating value o low heating value. ¿eh? Vamos a fijarnos en el high heating value, por ejemplo, pues la entalpía, esto es toda la energía que tiene esta reacción, que podemos extraer de esta reacción, y este delta de G es la que se puede transformar en electricidad. Solamente esta parte, por tanto, ya es una pérdida que hay aquí de energía. Y luego ya pues tenemos el delta de S, precisamente, que refiere a la diferencia de las dos, de delta de G y de delta de H, ¿no? Estos son los valores en condiciones estándar. Si queremos ir a otras temperaturas, la pila de combustible, por ejemplo, funciona a 80 grados. Pues hay que utilizar expresiones pues, que son conocidas en los libros de termodinámica, ¿no?
Entonces, el hecho de que la entropía sea negativa hace que si aumentamos la temperatura de la pila, el delta de G disminuye, por tanto, disminuye el voltaje de la pila. Entonces, una pila que funciona a baja temperatura tiene un voltaje más alto, según una pila de combustible que funciona según la reacción del hidrógeno, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son los parámetros que hay que tener en cuenta para los cálculos termodinámicos. Vale, esta es la curva de polarización que hemos visto anteriormente de una pila de combustible. ¿Vale? Entonces, hay dos electrodos en toda célula electroquímica, hay dos electrodos, uno se llama el ánodo y otro se llama el cátodo. En el ánodo es donde tiene lugar la oxidación del combustible, en este caso, ¿no? De una pila de combustible, pues en el ánodo tiene lugar la oxidación, es decir, la transformación del combustible en un producto oxidado, que es un producto que tiene más carga positiva, y la liberación de electrones que van a ir al circuito externo. En el cátodo ocurre la reducción del comburente, que en este caso es el oxígeno, y que reacciona con los electrones y con los protones, y allí se forma el agua. Todo esto va a tener luego una influencia en lo que es el funcionamiento de la pila, como vamos a ver, ¿no? La suma de las reacciones es esta, es la reacción del hidrógeno más oxígeno para dar agua, ¿vale? Entonces, en electroquímica, esto se llama semirreacción. Cada semirreacción tiene un potencial, el del hidrógeno a protones es 0 y el del oxígeno a agua es 1,23, y la suma de los dos, o perdón, la resta de los dos, es lo que nos da el potencial de la pila. Esto es el delta de G partido por NF, la ecuación de Gibbs que veíamos al principio, ¿no? Pues es la pila de combustible de hidrógeno, como mucho puede dar 1,23 voltios, es decir, por aquí, ¿no? Más o menos. Luego, cuando fluye la corriente, como lo habíamos visto antes, pues tienen lugar las pérdidas resistivas, perdón, las pérdidas por activación en el catalizador y por transporte. Y entonces tenemos la bajada, y entonces ocurre que la pila pues, tiene esta característica voltaje-corriente. Bien, aquí lo que ponemos es que estas pérdidas tienen lugar tanto en el cátodo como en el ánodo, ¿vale? Entonces, la negra es el voltaje en el cátodo, y la roja es el voltaje en el ánodo, y luego pues la diferencia de los dos es lo que nos da la curva de la pila. Es decir, tenemos pérdidas tanto en el cátodo como en el ánodo, ¿vale? Aquí está el esquemita que hemos venido viendo de la célula electroquímica. Pues tenemos el cátodo, el ánodo. En el cátodo vamos a poner el oxígeno y en el ánodo vamos a poner el hidrógeno. Y cuando cerremos el circuito, solamente cuando cerremos el circuito, es cuando va a tener lugar la reacción. Esto es otra de las características de la electroquímica. Es decir, si yo cogiera y pusiera hidrógeno y oxígeno en una vasija y le subiera la presión y la temperatura suficiente, pues reaccionan, pues o explotan o reaccionan de una forma controlada, o sea, y generan calor. En la célula electroquímica o en la pila de combustible, la forma de que reaccione simplemente es cerrar el circuito externo, ¿vale? Yo cierro el circuito externo, y de esa forma permito que los electrones que se están generando en el ánodo pasen al cátodo. La corriente es positiva, los electrones son negativos, por tanto hacen este camino, y solamente en ese caso las dos reacciones transcurren, y se genera corriente y se genera potencia. O sea, lo bueno de la pila de combustible o de la electroquímica, del dispositivo electroquímico, es que simplemente
controlando la resistencia en esta parte del circuito externo, yo puedo controlar la potencia que genera mi pila. Puedo controlar la velocidad de las reacciones. Recordemos que la corriente está relacionada de una forma muy sencilla con la velocidad de las reacciones, y por tanto la potencia que estoy generando, que es el producto de la intensidad por el voltaje, ¿no? Profesor. Sí, Ricardo. Sí, entre el ánodo y el cátodo no existe ningún químico, son un espacio nomás. No. Eso lo vamos a ver ahora. Por supuesto, el ánodo y el cátodo son electrodos, son sólidos porosos. Son sólidos en los cuales entra el gas, se mete en los poros y reacciona, ¿vale? Y el cátodo igual, es un sólido poroso y el oxígeno se mete en los poros y reacciona, pero solamente reacciona cuando yo cierro este circuito, ¿vale? O sea, reacciona, me refiero a que tiene lugar esta reacción. El oxígeno va a coger protones que hay en el medio poroso, que ya veremos, va a coger electrones que hay en las paredes de los poros, porque es un medio poroso conductor electrónico. Entonces, realmente se forma lo que se llama una zona de 3 fases, porque el protón está disuelto en el agua que hay en los poros, el electrón está en el sólido, en las paredes de los poros, y el oxígeno está en el poro, donde no hay agua, es decir, en lo que es el poro que no tiene agua, ¿no? Entonces, gracias a eso se puede reaccionar el oxígeno y formar agua, aquí, en el cátodo, ¿no? Y lo mismo en el ánodo, lo que pasa es que en el ánodo el hidrógeno solamente necesita estar él, y bueno, pues libera, esta reacción es muy sencilla, ya lo dijimos antes, y entonces libera esos electrones, y si yo cierro este circuito, ya la reacción tiene lugar, ¿vale? Gracias, profesor. Vale, vamos a ver. Vale, entonces aquí están los principales parámetros cinéticos, que son los que influyen en esta parte de la curva de polarización. Es decir, la corriente de intercambio I sub 0, que está aquí abajo, y la pendiente de Tafel, que es ahora aquí sí está bien escrita, perdón, tiene que estar dividiendo 2,303 RT partido por alfa NF, milivoltios, que está aquí, ¿no? Entonces, estos parámetros son los que vienen determinados por el catalizador que hemos puesto en los electrodos. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, en el ánodo, podríamos poner como catalizador níquel, y en un medio básico y a 70 grados centígrados tendríamos un I sub 0 que se ha medido pues del orden de 10 elevado a menos 6 amperios por centímetro cuadrado, y una pendiente de Tafel de 92. Si en lugar de poner níquel, este níquel serían, me refiero a partículas de níquel en el medio poroso, en las paredes de los poros, ya ahora eso lo veremos seguramente el próximo día, de los poros de los electrodos. Si en lugar de poner níquel ponemos platino, pues la corriente de intercambio va de 10 elevado a menos 6 a 10 elevado a menos 3, es decir, es 1000 veces más alta. Esto, como veíamos antes en la curva de polarización, esto significa que con platino vamos a tener una reacción mucho más rápida y una mayor potencia en la pila de combustible. Entonces, esta es la razón básica por la cual en lugar de níquel lo que tenemos que poner es platino. Es una de las razones, pero es la principal, ¿no? Y lo mismo pasa con la pendiente de Tafel, es más pequeña, como decíamos, que la pendiente, el coeficiente de transferencia alfa tiene que ser grande, la pendiente de Tafel pequeña, entonces también ocurre así con platino, ¿vale? Esto en el caso del ánodo, para la reacción de hidrógeno. Para la reducción de oxígeno, el mismo catalizador pues nos da este valor de la corriente de intercambio. Es mucho menor que el del ánodo, ¿vale? Y la pendiente de Tafel es mayor. ¿Esto qué implica? Esto implica que la reacción del cátodo es más complicada que la del ánodo, ¿vale?
entonces es más lenta. Y entonces es la que va a limitar realmente la potencia que puede generar la pila, la reacción del cátodo. Entonces esto, bueno, pues es lo que es uno de los principales problemas de las pilas de combustible. Se está buscando catalizadores que no sean el platino, sino que sea otro material más barato, o se está buscando la forma de utilizar el platino de la forma más eficiente, ponerlo en forma de nanopartículas ordenadas de alguna forma, para no tener que poner mucho platino, porque esto encarece mucho el precio de una pila de combustible de baja temperatura, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues la razón básica es esta, es la dificultad de la reacción de reducción de oxígeno. Mientras que la oxidación de hidrógeno es relativamente sencilla, por estos parámetros, la de reducción de oxígeno es muy complicada. Entonces, puede asimilar prácticamente, o sea, las pérdidas, perdón, de voltaje en la pila prácticamente son todas las que se deben al cátodo. Por eso aquí ponemos una curva de polarización, la expresión que decimos que está simplificada. Es decir, no hace falta tener en cuenta lo que está ocurriendo en el ánodo, porque ahí la reacción no es problemática. Donde es problemática es en el cátodo. Y por tanto, pues solamente los parámetros del cátodo son los que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues la reacción catódica es la más lenta, y por tanto la limitante de la generación de electricidad en la pila. ¿Por qué? Bueno, pues efectivamente ya lo hemos dicho, por los valores de I sub 0 y de la pendiente de Tafel, ¿no? De esa reacción. No sé, bueno, lo vamos a ver varias veces, o sea que esto, bueno, pues es un poco ya estamos anticipando lo que es uno de los problemas de las pilas de combustible, y es el hecho de necesitar platino en los electrodos en unas cantidades no muy grandes, pero ya veremos que aunque sean mínimas, eso puede suponer un problema a la hora de hacer que la pila de combustible sea un dispositivo generalizado. Es decir, si yo quiero poner pila de combustible en cada coche o en cada camión, en cada barco, para moverlo, muy probablemente la cantidad de platino disponible en el mercado pues es una parte pequeña comparado con la que haría falta, ¿no? Entonces, esto daría lugar, por ejemplo, a que el precio del platino subiese muchísimo y, por tanto, encareciese mucho esta tecnología, ¿no? Vale. Vale, aquí sí, Alejandro, sí. Dicen que el acero ¿Sí? no se puede utilizar. ¿El acero? No. ¿O el fierro? El hierro tampoco. ¿Hierro? Por desgracia, no. Por desgracia, no se puede. O sea, esto es uno de los campos de estudio más importantes que hay ahora en pilas de combustible, y es buscar materiales alternativos al platino. Por desgracia, para reducción de oxígeno, que es la reacción que poníamos, esta de aquí, la que tiene lugar en el cátodo, lo único que funciona bien ahora mismo es el platino, porque es que no solamente tiene que acelerar la reacción, sino que además tiene que ser estable. Entonces, hay materiales que pueden acelerar la reacción, pero se disuelven y se corroen, y entonces tampoco valen. Entonces, el platino pues tiene las dos características. Por un lado, acelera la reacción, y por otro lado, no se corroe, es bastante estable, ¿no? Entonces, ni acero, ni cobre, o sea, ahora mismo se está trabajando, se está viendo que hay compuestos de carbono, por ejemplo, carbono, nitrógeno, hierro. Son unos compuestos un poquito complicados, que pueden reducir oxígeno a una velocidad significativa, pero no como el platino, ¿no? Entonces,
bueno, hay quien piensa que ya, o sea, que el platino es obligatorio tenerlo, pero lo que sí se puede hacer es tener muy poco platino en los electrodos para que funcionen bien. Entonces, esa es otra línea de desarrollo, que es poner el platino de la forma más eficiente en el electrodo para que sea una cantidad mínima la que sea necesaria, ¿no? Vamos. Aquí un poco en esta lo que hacemos es, o sea, la electrocatálisis no solamente va de acelerar una reacción, sino también va de ser selectiva, es decir, la reacción que tiene que acelerar el catalizador es una y solo una. Y puede haber varias reacciones distintas y esas otras no las debe reaccionar, no las debe acelerar, ¿no? Y eso es lo que se explica en este diagrama, que es un diagrama de potencial frente a pH. Esto es un tipo de diagrama que se llaman diagramas de Purbeck. No sé si están familiarizados con estos diagramas en los cuales bueno, pues tenemos las dos reacciones electroquímicas, la de hidrógeno a pH 0 es 0 y la de oxígeno, que a pH 0 es 1,23. Entonces en la pila tienen lugar estas dos reacciones y la separación de entre ellas es de 1,23 voltios en todo el rango de pH, ¿no? Entonces el catalizador tiene que acelerar esta reacción y esta reacción. Entonces, ¿qué pasaría si no acelerase? Un momento. ¿Qué pasaría si esta reacción también se puede dar en la pila? Esta que está en rojo, que es el oxígeno, en lugar de reducirse a agua, se reduce a agua oxigenada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si el catalizador no es capaz de acelerar esta y en lugar de esa acelera esta, pues que el voltaje de la pila sería mucho menor, 0,68 voltios, es decir, la pila no funcionaría prácticamente, ¿no? No solamente ese problema tendríamos, sino que además estaríamos produciendo agua oxigenada dentro de la pila, que es un reactivo bastante corrosivo, sobre todo para la membrana, con lo cual nos cargaríamos la pila. O sea, esta es otra de las razones por la cual es necesario que sea un catalizador y un buen catalizador, como es el tema como es el platino, ¿no? Cualquier otro catalizador nos traería muchos problemas, no solamente que la pila va a desarrollar menos potencia, sino que además va a tener menos voltaje y además va a producir productos tóxicos para la propia pila y entonces se va a degradar, ¿no? Este es el mismo argumento, vamos a decir, pero para lo que es un electrolizador. Es decir, si un electrolizador, que es el que lleva a cabo la reacción inversa, es decir, yo aplico 1,23 voltios y tengo un buen catalizador, entonces genero oxígeno y genero hidrógeno. Pero si en lugar de tener un buen catalizador tengo un mal catalizador, tengo que aplicar una potencia todavía mayor, tengo que aplicar más electricidad. Si genero agua oxigenada, pues también va a haber el problema de corrosión, ¿no? Entonces, con esto lo único que se quiere decir aquí es que el problema de la catálisis no solamente está para la pila de combustible, también está para el electrolizador. Entonces, bueno, pues es uno de los problemas básicos de la electroquímica hoy día, que es el hecho de requerir este tipo de material, un catalizador, para poder funcionar bien, ¿no? Profesor, Sí. en una pila de combustible, el proceso de generar la energía es un proceso alcalino o ácido. Exactamente. Depende, eso lo vamos a ver. Hay pilas ácidas y hay pilas alcalinas. Es decir, efectivamente, hay pilas que funcionan a este pH, que son las pilas PEM, y hay otras pilas que funcionan aquí, que son pilas alcalinas. Cada una tiene su problemática y bueno, pues por tener un poquito menos de problema, son las pilas ácidas las principales, las más desarrolladas. Las pilas alcalinas, por un lado,
la reacción de reducción de oxígeno es más sencilla, y entonces el requerimiento de catalizador es menor, pero por otro lado el medio alcalino es corrosivo, también se forman unos carbonatos ahí debido al CO2 de la atmósfera y todo esto, y entonces son pilas que están en menor estado de desarrollo, ¿no? Pero efectivamente en cualquier rango de pH puede funcionar una pila, ¿no? Gracias, profesor. Vamos a ver. Vale. Entonces, ya visto el hidrógeno, o sea, hemos visto los fundamentos de la electroquímica y hemos visto la electroquímica aplicada al hidrógeno, ¿vale? Que es lo que hemos visto hasta aquí. Luego vamos a hacer un repaso general, ¿no? Rápido. Y entonces aquí ya empezamos con lo que es la pila de combustible, ¿vale? Ahora sí, lo que vamos a hacer es que ya vamos a abrir una pila de combustible y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Vale, empezamos con la definición de pila de combustible o celda de combustible. Esto es el vocabulario electrotécnico, que es el que ha elaborado la International Electrotechnical Commission, la IEC. La IEC es similar a la ISO, pero la IEC es la que se dedica a todas las tecnologías eléctricas, electrotécnicas. Por tanto, la normalización en pila de combustible la lleva a cabo la IEC en el comité 105, y entonces es quien ha dado la definición de pila de combustible, que es el dispositivo electroquímico que convierte la energía química de un combustible y de un oxidante en energía eléctrica, corriente continua, en calor y en productos de reacción, ¿vale? En calor, efectivamente, como decíamos, siempre se produce, y el producto de la reacción, en el caso de la pila de combustible de hidrógeno, es el agua, ¿vale? El combustible y el oxidante están normalmente almacenados fuera de la celda de combustible y se transfieren a la celda de combustible mientras son consumidos. Esto es la principal diferencia entre una pila de combustible y una batería. La batería, combustible y oxidante están dentro de ella, ¿vale? Entonces, no tienen intercambio de materia con el entorno. Vale. Vale, también en cuanto a pila de combustible, estos son algunos hitos históricos, un poco para tener una perspectiva histórica de la cuestión. Pues aquí hay los principales hitos. Bueno, pues empezando por la electroquímica y primera pila eléctrica de Volta y Galvani a finales del siglo XVIII. La pila de combustible, que pues fue inventada en el año 1842. Es decir, es un dispositivo relativamente antiguo, ¿no? Entonces fue William Grove quien lo patentó. Esta es una figura de esa patente. Y luego ya pues hay una serie de hitos, la primera pila que genera 1,5 vatios y la primera vez que se utiliza ese término, realmente el término fuel cell, pues fue en en 1889. Una pila de carbón directo, pero que funcionaba a 400-500 grados. Si nos recordamos de la tabla esta que pusimos al principio, el carbón funciona con oxígeno, es una reacción exotérmica, y bueno, pues yo decía que el carbón es un sólido que no, bueno, pues históricamente hubo una pila de carbón directo que funcionaba con 1,5 kilovatios. El primer vehículo eléctrico de batería en el año, perdón, no el primero, en el año 1912 había 30.000 vehículos de batería eléctrico. Esto es un dato que es muy relevante. Es decir, hoy día el coche eléctrico se tiene como algo súper moderno, pues realmente no lo es. O sea, los primeros automóviles, juntamente de combustión interna, lo fueron ya eléctricos de batería. Lo que ocurrió es que la industria, los fabricantes de automóviles se decidieron
por la combustión interna y dejaron a un lado lo que fuera la batería. ¿Por qué razón? Pues la razón básica, según dicen los historiadores de la ciencia, es que no se conocían los fundamentos de la electroquímica en aquel momento. Entonces, se utilizaban baterías, se conocían las pilas de combustible, pero no se sabía por qué funcionaban. Es decir, la electroquímica, como ciencia, los fundamentos se han ido conociendo a lo largo del siglo XX. En este caso, es una ciencia relativamente moderna, ¿no? Y bueno, pues ese desconocimiento que había de estos principios fue lo que parece ser llevó a la industria a decantarse por la combustión interna. La combustión, pues, es poner el combustible y el componente en el mismo sitio, en el mismo recipiente o en el mismo reactor y generar calor y luego la energía mecánica, ¿no? Esto era más sencillo, era menos eficiente, pero era más sencillo, y entonces esta fue la razón por la que durante el siglo XX y ahora también, pues los coches son de combustión interna, ¿no? En lugar de eléctricos, ¿no? Entonces, esto es lo que se dice en el año 1920, no solamente era una tecnología más controlable por ser mejor conocida, sino que además había muchísimo petróleo por todos lados, ¿no? Pero aún así, pues las pilas de combustible pues, se siguieron desarrollando. Por ejemplo, la primera pila PEMF es del año 55. Luego, en el año 59, Bacon pues hizo un camión de 5 kilovatios. El Nafion, pues ya veremos que es un material clave en las pilas de combustible, pues se inventó en el año 60 por una empresa que es pues, la DuPont de Estados Unidos. Luego pues se hicieron submarinos de pila de combustible. Un impulso grande fue en las aplicaciones espaciales. Estas misiones Gemini y Apolo pues iban con pila de combustible. Esta es la figura 4. Una pila de hidracina. Antes también pusimos la reacción de la hidracina. Pues la hidracina pues, se utilizó para pila de combustible en el año 67. Y luego pues ya pues el primer coche con pila de combustible de tipo PEMF, que es el coche moderno, bueno, no es este, pero ya salió en el 93, ya se empezaron a comercializar coches de tipo PEMF, con pilas de tipo PEMF, y hoy día pues ya pues tenemos fabricación en masa. Yo creo que aquí en masa es demasiado decir, pero sí que fabricación en números significativos de coches, sobre todo por marca japonesa, ¿no? Como es, bueno, Hyundai es coreana, pero por marca japonesa como Honda, la coreana Hyundai, y sobre todo la Toyota, que es la que hace el Toyota Mirai, que es hoy día pues es el principal coche de pila de combustible que hay y que uno se puede comprar si quiere, está en venta, ¿no? Entonces, un poco esta es el resumen de lo que es la historia de las pilas de combustible y de la parte de la electroquímica, ¿no? Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco, bueno, lo que hemos venido diciendo, cuál es el concepto de pila de combustible y qué diferencia hay con un reactor químico, que en este caso pues sería, por ejemplo, un motor de combustión interna, ¿no? Este es el concepto del motor de combustión interna, ¿no? Es decir, es un reactor químico en el que yo pongo energía química, poner energía química significa poner hidrógeno y oxígeno, o sea, eso es energía química, ¿no? Entonces, yo puedo generar electricidad o movimiento, puedo generar calor y productos, ¿no? Y tengo esta eficiencia, que es la cantidad de energía útil que he producido dividido por el delta de G, que es la energía química que he metido, ¿no? Vale, pues ¿cuál es la diferencia? En la pila de combustible hacemos esto, es un poquito distinto. Es decir, es también un reactor, pero aquí tenemos una separación espacial entre los dos reactivos de la reacción. Una le llamamos oxidante,
que va a uno de los electrodos, que es el cátodo, y al otro le llamamos el reductor, que va al ánodo. Pero en principio, bueno, pues producimos electricidad, calor y productos, ¿no? Entonces, es la diferencia básica entre uno y otro, ¿no? Bueno, este es el reactor químico y este es el reactor electroquímico, ¿vale? Y aquí están los dos juntos, ¿no? El reactor electroquímico frente al reactor químico. Por ejemplo, la pila de combustible como reactor electroquímico frente al motor de combustión interna de gasolina como reactor químico. En la pila de combustible metemos oxidante y reductor en cada uno de los electrodos, nunca están en contacto el uno con el otro, lo cual es algo que también hace que la seguridad de esta forma de convertir la energía sea mayor, mientras que en este caso lo que hacemos es metemos los dos, el oxidante y el reductor, es decir, hidrógeno, o sea, el oxígeno y el hidrógeno, en el mismo sitio. Aquí sí que hemos puesto que en lugar del delta de G, hemos puesto el delta de H. Es más, más riguroso, ¿no? Porque realmente en la combustión interna tenemos a disposición toda la energía de la reacción, mientras que en la pila de combustible solamente la energía libre de Gibbs, porque el calor que se genera no lo aprovechamos, ¿vale? Vale, entonces el mismo esquema, pero ya para el hidrógeno. Un momento. Sí, ¿me oís? ¿Se me oye? Es que me ha salido un mensaje aquí. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, gracias. Vale. Sí, gracias. Me ha salido un mensaje y me ha entrado el pánico. Ponía que no tenía red, pero sí lo tengo. Vale. Entonces, ¿Profesor? sí. Disculpe, pero no entiendo ahí porque usted dice que el oxidante con el reductor entran por separado. Sí, Pero, ahí está. O sea, pero se alimentan por separado. ¿Y en qué momento Exactamente. ellos interactúan para producir la energía? Esa Ahí es está. la pregunta. Nunca. Es decir, uno reacciona en un electrodo y el otro reacciona en el otro electrodo. Y nunca una molécula de hidrógeno nunca se encuentra con una de oxígeno, nunca. ¿Vale? Esa es la diferencia entre la pila de combustible, entre el reactor electroquímico y la combustión interna y el reactor químico. Es que eso es lo que, o sea, es la diferencia entre la electroquímica y la química. En la electroquímica, nosotros los reactivos los ponemos en distintos electrodos, uno en el ánodo y otro en el cátodo, y cada uno reacciona ahí, y luego pasa la corriente eléctrica, o sea, lo que hacen es intercambiar electrones entre ellos a través de un circuito externo. Y ese intercambio de electrones a través del circuito externo es la energía eléctrica que podemos aprovechar, ¿vale? Mientras que en el de combustión interna, nosotros exactamente los dos los ponemos, el hidrógeno y el oxígeno, en el mismo reactor, reaccionan las moléculas de oxígeno y de hidrógeno entre ellas, generan calor y ese calor ya lo aprovecho de la forma que pueda hacerlo, ¿no? Entonces es la diferencia. Sí. Ya, perfecto. O sea, en la pila de combustible, los electrones que salen por el cátodo y por el ánodo al circuito, ¿cierto? Sí. Al ir uno así, en palabras simples, uno a la derecha, el otro a la izquierda, al pasar por la ampolleta para generar la electricidad. Exactamente. Es decir, esos electrones que tienen que intercambiarse, tienen que viajar por un circuito externo eléctrico. Y eso es la energía. O sea, la energía eléctrica no es más que electrones viajando a través de un conductor metálico, ¿no? Conductor, ¿sí? Esa es la electricidad. Sí. O sea, yo tengo un conductor, aplico un voltaje y hago que haya una corriente y eso es electricidad y eso es energía. Eso es energía eléctrica. El producto de la corriente por el voltaje que aplico son vatios, ¿no?
Pues en la pila de combustible es así. O sea, lo que hacemos es ponemos oxígeno en un electrodo, hidrógeno en el otro, los ponemos en condiciones de que puedan reaccionar cada uno en ellos y tienen que intercambiar, para esa reacción tienen que intercambiar electrones entre sí, y ese intercambio de electrones es la energía eléctrica. Por eso la reacción tiene que ser espontánea, exotérmica, porque si yo pongo hidrógeno y oxígeno, o sea, si yo pongo dos reactivos que no tienen una reacción, o sea, hay reacción porque estoy permitiendo que cada uno reaccione en su electrodo y que intercambien electrones entre ellos a través de un conductor externo. ¿Vale? Entonces, ahora luego voy a presentar una diapositiva un poquito más clara, pero eso es la electroquímica, es esto. O sea, no es más que esto. Profesor, Sí. ¿esa diferencia de energía entre delta H y delta G, eso es calor? ¿Perdón? ¿En qué se diferencia? Esta energía entre delta G y delta H que se pierde, parece, ¿se expresa en calor? Las dos son dos formas son dos energías. Es decir, son dos energías, dos parámetros termodinámicos. Es decir, en la termodinámica la energía bueno, hay diferentes tipos de energía. El calor es una forma de intercambiar energía, y luego los sistemas, cualquier sistema tiene energía de diferente forma. Tiene energía interna, tiene energía entálpica y tiene energía de Gibbs, energía libre, y se relacionan unas con las otras. Estos son fundamentos de termodinámica, vamos a decir, ¿no? Entonces, si yo tengo una mezcla de hidrógeno y de oxígeno, yo tengo esta energía, 287 kilojoules por mol de oxígeno y de hidrógeno. Tengo esa energía. ¿Vale? Si yo tengo un recipiente y meto un mol de hidrógeno y un mol de oxígeno, ahí tengo la posibilidad de 287 kilojulios. Si los hago reaccionar, obtendré ese calor. ¿Vale? Pero si lo que hago es poner oxígeno e hidrógeno en una célula electroquímica, en lugar de 287 tengo 238, porque ahí es la energía libre la que funciona, la energía libre, que es una parte de la energía total, que es la entalpía. Son conceptos termodinámicos pues, que se aplican aquí en la electroquímica. La termodinámica se aplica en todo, en el ser humano, en un cuerpo, en un ser vivo, en una locomotora, en un coche, pues en una pila de combustible, en una célula electrónica también. Y entonces, un poco es así, ¿no? No sé si... Ok, perfecto. Vale, entonces, también quería diferenciar entre la pila de combustible y lo que llamaban, lo que vendo, que es una batería. Una batería, ya sabéis, es una célula electroquímica también, pero hay una diferencia, ya lo vimos en la definición. En la pila de combustible yo el oxidante y el reductor los meto desde fuera adentro, ¿vale? Y genero la energía, el calor, la reacción. Bien, en la batería todo está dentro, ¿vale? Esto es lo que termodinámicamente se llama un sistema abierto. Un sistema abierto es un sistema que es capaz de intercambiar materia con el entorno, que son, por eso emite productos, que es agua. En el caso de la pila de combustible de hidrógeno, es agua, mientras que esto es un sistema cerrado. En la batería no intercambia nada con el entorno. Esto tiene ventajas y tiene inconvenientes. O sea, la ventaja, evidentemente, es que una batería no afecta en absoluto en el entorno. Entonces, pues yo qué sé, si uno necesita energía eléctrica en un cierto entorno, por ejemplo, yo qué sé, en un marcapasos, pues está bien, porque no emite nada. Pero por otro lado, tiene inconvenientes, y es que esto hace que la cantidad de energía que se pueda tener almacenada es limitada, porque no se puede tener
mucha energía almacenada en un sitio cerrado porque es por peligro, ¿no? O sea, y hay un límite físico para este almacenamiento, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre una pila de combustible y una batería. Los dos son dispositivos electroquímicos. Eso está aquí puesto, esa diferencia, ¿no? ¿Profe? Vale, y otra, sí. ¿Sí? Entonces, un auto eléctrico, por ejemplo, como decía como el Mirai, ¿tiene una batería o tiene una pila de combustible dentro? Pues ahora mismo tiene los dos. Tiene batería y pila de combustible. Y luego vamos a ver por qué. Es decir, es que la energía de la batería tiene características distintas a la de la pila. Entonces, la pila no responde bien en tiempos cortos. Uno necesita una potencia grande y entonces esa la tiene que dar la batería. Y la pila es para tiempos largos. Entonces, ya, tienen como un sistema combinado, una cosa. Exactamente, se llama un sistema híbrido. Ahora precisamente lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y es que es un sistema híbrido. Que bueno, pues eso es también o sea, los generadores de energía pues se combinan por razones de las necesidades de cada aplicación. Hay aplicaciones donde no es necesario poner batería y pila, se pone uno de los dos. Yo que sé, en un reloj, por ejemplo, pues uno pues lleva una batería, pero hay otras donde uno necesita potencia repentina, una potencia grande, pero luego también necesita una autonomía suficientemente grande. Entonces, un coche de batería, pues ya sabemos que tiene una autonomía limitada. Bueno, ahora ya se están ahora comercializando, parece ser, coches que dicen que tienen 600, 700 kilómetros de autonomía. Vamos a verlo. Eso es, habrá que ver cómo funcionan estos, ¿no? Pero normalmente en un coche lo que hace falta es potencia en algún momento para arrancada, para subir una cuesta, pero luego también autonomía, pues para poder funcionar durante muchos kilómetros, ¿no? Y por eso combinan los dos, la pila y la batería. Ya, profe, vale. Gracias. Entonces, aquí lo que tenemos es una pila de combustible y un electrolizador, ¿vale? Que también es un dispositivo que hemos hablado antes, también es un dispositivo químico, pero también es distinto. Por eso está puesto aquí, para que sepamos que son distintos. Es decir, en la pila de combustible yo meto oxígeno e hidrógeno y saco electricidad, calor y agua, ¿vale? Cada uno por su lado. Y en el electrolizador lo que hacemos es al contrario. Lo que hacemos es metemos agua, metemos calor, le damos calor y le damos electricidad. Entre el ánodo y el cátodo aplicamos nosotros con una fuente eléctrica, aplicamos electricidad. ¿Y qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? Pues sacamos hidrógeno y oxígeno. Es justamente el dispositivo inverso de la pila de combustible, ¿vale? Entonces, aquí lo que hemos estado viendo es la comparación de la pila con el motor de combustión interna, con la batería y con el electrolizador, para tener claro de qué estamos hablando y cuáles son los otros dispositivos, ¿no? Que están muy relacionados y bueno, pues no, para no confundirlos, ¿no? Vale. Entonces, vale. Entonces, aquí es lo que acabamos de decir. Es decir, es comparar los diferentes generadores de energía en lo que se dice la potencia y la energía, que son pues dos parámetros que pueden hacernos falta en una determinada aplicación en diferentes cantidades. Hay dispositivos donde necesitamos mucha potencia y otros donde necesitamos energía. Y otros donde necesitamos ambas. Pues bueno, pues no es sorpresa, pero aquí tenemos que el motor de combustión, la turbina de gas y todo esto, pues son los que tienen mayor energía y mayor potencia. Aquí está. Esto no es de sorpresa, porque bueno, hay que tener en cuenta que el motor de combustión interna
es una forma de generar energía muy, muy perfeccionada, que se ha estado trabajando sobre ella durante todo el siglo XX, y bueno, pues hoy día pues está en un nivel de perfección muy, muy alto y es muy eficiente y bueno, pues eso, pues con él podemos tener mucha energía, es decir, por ejemplo, un automóvil va a poder funcionar durante muchos kilómetros y además mucha potencia, es decir, el automóvil va a poder tener arrancadas, subir cuestas y todo esto también solamente con la combustión interna, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos pues toda la gama de los dispositivos electroquímicos, la pila de combustible, que ya hemos dicho antes, es un dispositivo que da energía. Es decir, es para dar autonomía a un coche, pero la potencia es bajita. Entonces aquí están los vatios por kilogramo que sacamos de pila de combustible. En cambio, en baterías, pues la energía es menor, la autonomía es menor y la potencia es un poquito mayor. Por eso se combinan ambos y entonces en un dispositivo híbrido, en un generador híbrido, pues tenemos algo así. Luego, si necesitásemos más potencia, pues están los supercondensadores, que son dispositivos que dan bastante potencia, pero tienen muy poquita energía. Los supercondensadores tienen un poquito más de energía y luego ya los condensadores normales y corrientes, sobre todo es potencia y nada de energía. Es decir, necesitamos un pico de potencia muy repentino en un tiempo muy corto, podemos utilizar estos, pero es más común combinar la pila de combustible con la batería. Esta combinación es muy común y esta pues es menos común, ¿no? Estos se llaman los sistemas híbridos, ¿no? Vale, pues un poco, y aquí ya empezamos con lo que son los tipos de pila de combustible. Yo preferiría no seguir adelante y quizás hacer un poco una recapitulación de todo lo que hemos visto en estos 15 minutos que nos quedan. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Vale, pues aquí, aquí empezaremos mañana en los tipos de pila de combustible y en ver en qué consiste la pila y cómo es por dentro. Entonces, nos vamos a ir otra vez al principio. Vamos a ver. Nos venimos aquí y entonces vamos a ver así rápido. Yo creo que mañana también porque esta es ya, yo creo que la parte más dura. Lo demás va a ser, ya veréis, pues, mucho más llevadero porque ya es descriptivo, pero aquí son conceptos. Y entonces, si uno no tiene estos conceptos, pues le es más difícil. Porque como ya decía antes, la electroquímica no es una ciencia muy común, o por lo menos no se estudia mucho, ¿no? Y quizás en el futuro pues tendrá que hacerse, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hoy es esto de aquí, ¿vale? Hemos visto la conversión electroquímica de energía, hemos visto los conceptos generales de la termodinámica, o sea, y hemos visto lo que es la cinética y lo que es la electrocatálisis, que son conceptos necesarios para el funcionamiento de la conversión electroquímica, ¿no? Luego hemos hablado de la conversión electroquímica del hidrógeno y lo que es ya una pila de combustible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Aquí está lo que es la célula electroquímica, que es un conductor iónico y dos conductores electrónicos y un circuito externo, ¿vale? Y entonces, por este circuito externo va la corriente eléctrica, ¿vale? Cuando en los electrodos tienen lugar las reacciones electroquímicas. Eso es una célula electroquímica. Ya hemos visto que hay diferentes tipos, aquí están todos los tipos, y la pila de combustible es uno de ellos, ¿vale? Que también la batería también es el del mismo tipo, que es la conversión de energía química en electricidad, ¿vale? Entonces, yo con una célula electroquímica puedo llevar a cabo todas estas conversiones, Pues esta es la que lleva a cabo la pila de combustible. Aquí está esquematizada. Yo meto energía química, delta de G, en los electrodos y obtengo electricidad. Vale, las dos ecuaciones principales, bueno, la potencia, esto es una ecuación universal, o sea, para todo generador eléctrico, el producto de la corriente por el voltaje es la potencia. Y aquí yo tengo una corriente
y tengo un voltaje entre los dos electrodos, pues esa es la potencia que genera la pila, ¿vale? Y luego esta es la ecuación fundamental de la electroquímica que genera, que relaciona el voltaje entre los electrodos con la energía química. Pues eso es la ecuación fundamental de electroquímica. Y entonces es muy sencilla, es solamente hay que dividir por el número de electrones transferidos en la reacción y por la constante de Faraday. Es F, es esta. Bueno, ya también dijimos que todas estas reacciones químicas sirven para hacer una pila de combustible, porque tienen el delta G negativo, ¿vale? Y porque intercambian electrones, ¿vale? Tienen diferentes características. Luego, que la corriente eléctrica es proporcional a la velocidad de la reacción en los electrodos. También una ecuación muy sencilla, ¿vale? Y ya un poquito... ¿Sí? ¿Por qué la energía es negativa? La energía es negativa porque la da el sistema, ¿vale? ¿Dónde he puesto la energía negativa? Aquí, ¿sí? Aquí, aquí, este de aquí, ¿sí? A esta energía, Alejandro, ¿sí? ¿Es esta la que me pregunta? Sí, porque dice la energía menos delta G partido por Z por la constante. Un momento. Aquí, exactamente. Esto es una convención. Este signo negativo es por convención. Es decir, el delta de G, o sea, este valor es positivo, entonces es una pila que genera energía. Entonces, con el delta de G, como es negativo, con este negativo se transforma en positivo. Pero el tema de los signos en electroquímica ha ido por convención y además ha cambiado. Es decir, si uno se va a un libro de electroquímica de mediados del siglo pasado, puede tener los signos cambiados. Por eso también hay que tener mucho cuidado. Ya hoy día ahí se ha llegado a un consenso, pero sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, los signos estaban completamente cambiados con respecto a lo que en otros sitios y entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, pues simplemente decir que el potencial positivo corresponde a una pila de combustible, a una célula electroquímica que genera energía, ¿no? Ok, profe. Y luego, exactamente, estaba aquí lo que es la corriente proporcional a la velocidad de la reacción. Esto es química, ¿no? Entonces, la corriente que pasa por fuera del circuito es proporcional a la velocidad de la reacción, lo cual es una cosa bastante, vamos a decir, una forma muy fácil de medir una reacción. Luego teníamos la curva de polarización, que es la curva característica de una pila de combustible, con todos sus términos, con 3 términos, debido a 3 procesos distintos que consumen energía y que no podemos aprovechar. Y entonces los describimos y hemos visto cómo cada uno de ellos tienen un papel determinado en la pérdida de energía y cómo podemos hacer, ya lo veremos también más adelante, para que estas pérdidas sean lo menor posible, porque lo que uno quiere es que su pila pues dé la mayor potencia posible, claro. Entonces, aquí están descritas y aquí está pues para lo que es la pila de hidrógeno, ¿no? Las reacciones en la pila de hidrógeno, que esta es la reacción global, esta es la del ánodo y esta es la del cátodo. Luego hemos visto el tema del hidrógeno, que la importancia que este tema tiene tanto en aplicaciones como en la industria química, y todo lo que involucra la generación de hidrógeno. Le hemos comparado con otros combustibles. El hidrógeno, pues es un gas muy tenue, y bueno, pues el problema del hidrógeno principalmente es el almacenamiento. Entonces, pues es un problema que está por resolver también. Los parámetros termodinámicos, es decir, la energía, la entalpía, la energía de Gibbs y la entropía, estos son los 3 principales parámetros termodinámicos. Esta es la capacidad calorífica a presión constante, también es el que nos ayuda. Esto no lo he comentado, pero está en los libros de termodinámica, es el que nos ayuda
calcular estos parámetros a otras temperaturas. Y es que cuando sube la temperatura, aquí tenemos la temperatura en Kelvin, el voltaje de la pila baja debido a estas dependencias de energías con la temperatura, ¿no? Por tanto, una pila de combustible de 800 grados pues da un voltaje más bajo. Aquí la curva de polarización, pues para la que es la pila de hidrógeno, pues ya con los parámetros puestos para el cátodo y para el ánodo. Entonces ya aquí está, en el ánodo estoy poniendo el hidrógeno y el oxígeno en el cátodo, y eso es lo que es delta de G. O sea, eso es lo que es aplicar energía a la pila, es eso, meterle hidrógeno en el ánodo y oxígeno en el cátodo. Y cuando yo cierro el circuito, tengo la corriente y tengo la energía eléctrica. Aquí es para decir que los parámetros I sub 0 y B son los de la electrocatálisis y por qué tenemos que utilizar platino. Y sobre todo por la reacción catódica que nos permite simplificar la ecuación de polarización, la ecuación de la curva de polarización, ¿no? Esto será el tema de la selectividad, es decir, el catalizador acelera las reacciones, pero además tiene que ser selectivo. Y entonces tiene que acelerar las reacciones que nos interesan, ¿no? Y luego ya hemos pasado a lo que es la pila de combustible, a su definición, a la historia y a la comparación de una pila de combustible con un reactor químico, que es este. Esta es la pila de combustible, que es un reactor electroquímico. Aquí están los dos en la misma pantalla, lo cual... y luego, pues aquí también aquí lo que hacemos es ya la pila de combustible y el reactor para la reacción de hidrógeno, ¿vale? O sea que para saber que estamos metiendo oxígeno en un sitio y hidrógeno en otro. Aquí lo comparamos con la batería para saber que es compuesta de cosas distintas, y aquí con el electrolizador, que también es otro dispositivo electroquímico distinto, ¿vale? Y aquí son las diferentes características de diferentes generadores de energía. Y hasta aquí hemos llegado. No sé si hay alguna pregunta. ¿Es complicada la cosa o se entiende? Se va entendiendo, profesor, se va entendiendo. Sí. Bueno, la electroquímica se ha estudiado sí, ¿se dan conocimientos de electroquímica en Chile en las universidades? ¿Alguien ha visto este tipo de conceptos antes? No en mi caso. Profe, en química se ve, en la ingeniería química se ve un poco de electroquímica. Que se ve, por ejemplo, la ecuación de Nernst o todo el... Sí, ¿sí? Todo eso. En general, cómo funcionan las pilas. Vale. Pues eso es que está actualizada la universidad en ese caso. Nosotros, lo que decía, tenemos estudiantes de las universidades de Madrid y esto, y bueno, a menos que hayan estado en cursos muy específicos, normalmente las ingenierías industriales y todo esto, no hay tanto conocimiento de estas cuestiones, ¿no? Entonces bueno, pues o lo hay en el temario y siempre se da al final y no se llega nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la Universidad Autónoma, ahí sí hay un departamento de electroquímica, la Autónoma de Madrid, y ahí el que ha tenido esa especialidad sí tiene algunos conocimientos, ¿no? Pero no es normal, ¿no? No sé si... Bueno, pues entonces ya lo que hacemos es, no sé si hay alguna pregunta o ya quedamos para mañana, ¿sí?